Comenzamos a trabajar con factorización. Antes de poder factorizar o recordar lo que es una factorización, extrayendo factores que sean iguales en cada término, lo que vamos a hacer es aprender a visualizar a partir de figuras qué ocurriría cuando yo ahora distribuyo un factor, como si estuviese multiplicando un factor, un elemento, con cada uno de los términos de un conjunto. Vamos a suponer que yo tengo el factor que voy a repartir o voy a distribuir es el cuadrado color lila. Y cada uno de los elementos obviamente son diferentes que están dentro de este conjunto. Entonces, si yo lo reparto, o lo distribuyo más que repartir, lo distribuyo a ese elemento en común, lo que me voy a dar cuenta es de que ahora cada uno de los términos, si vos te fijas, está el elemento original que había, pero ahora también está acompañado de un elemento nuevo, que era el que estaba distribuyendo, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo sería como cuando multiplicamos en polinomios un elemento por cada uno de los términos. La realidad es que la cantidad de elementos sigue siendo la misma, lo único que cada uno de estos términos se agranda en cuanto a su composición. Pero si ahora yo quisiera extraer factores, es decir, extraer el elemento que tienen en común, lo único que nosotros tendremos que hacer es justamente eso. Saco el elemento en común, por ejemplo, este es el elemento que tenemos en común, y yo al elemento común no es que tengo tres elementos, sino que es un solo elemento que todos comparten. Entonces yo, por ejemplo, pongo ahí, bueno, en este caso pongo el paréntesis, y eso que extraje lo voy a colocar adelante multiplicando. Si yo me fijo, es lo mismo que tenía en un inicio, ¿sí? El mismo tipo de expresión. Bueno, lo que nos va a pasar a nosotros es que nosotros vamos a tener ejercicios, o sea, polinomios, donde todos van a compartir un elemento. A esos elementos se los llaman factores, porque dentro de cada término van a haber números o letras que se están multiplicando, y es lo que vamos a tratar de establecer. En primer lugar, identificar cuál es el elemento que tienen en común, y luego, después de eso, poder extraer. Nosotros tenemos un binomio donde, si yo miro detenidamente en cada uno de los términos, lo que tienen en común es la letra. Yo lo que voy a hacer ahora a continuación es descomponer esos dos términos, los voy a descomponer en factores a cada uno. Si vos te fijás detenidamente, acá no hay ninguna variación, lo único que le cambié el color al factor de la letra, pero aquí al x al cuadrado sí lo descompuse como x por x. ¿Por qué? Porque si yo sumo los exponentes, 1 más 1 me da 2. O sea, esto es una abreviatura de x por x. El x al cuadrado es una abreviatura escrita en forma de potencia. Entonces, lo que acabo de decir es, en el ejemplo anterior dije, si tienen algo en común, lo puedo extraer como factor común. Bueno, voy a hacer un paso adelantado en este caso, que ya lo tengo hecho. Fíjate, ¿cuál fue el elemento común? La letra X, ¿sí? Si yo me fijo, los dos términos tenían letra X, pero uno de ellos, ¿cuál es la que voy a quitar o la que voy a extraer, sacarle a cada uno de los términos? Siempre la de menor exponente. Y en este caso, la de menor exponente es justamente, si comparo, ¿sí? Es esta. ¿Por qué? Porque está elevado a la primera potencia. ¿Sí? Muy bien, listo. Extraje como factor común la letra X y dentro del paréntesis me quedaron los dos elementos que no se repitieron de cada uno de los términos. Fíjate que si yo en un inicio tenía dos términos, dentro del paréntesis también voy a tener que tener dos términos. Si está todo bien. El siguiente ejemplo sigue siendo un binomio. Acá, fíjate que en el caso anterior teníamos letras y números en uno de los términos. Acá solamente tenemos letras. Entonces dijimos, yo tengo que primero identificar cuál es el elemento que tienen en común. Los dos comparten la letra X. Perfecto. ¿Cuál es la de menor exponente? X al cubo, en comparación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer, como para visualizar qué es lo que voy a extraer.
Vamos a abrir el ejemplo. Fíjate, yo lo que sé es que en cada uno de estos términos los voy a descomponer. En primer lugar, descompuse el x al cuadrado, que es lo mismo que decir x por x al cubo, sumo los exponentes, me da 4. Y acá, en este caso, como x al cubo ya está, o sea, no hace falta que lo descomponga, yo lo voy a multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque es un elemento neutro, ¿sí? Pero ahora vas a ver para qué me va a servir ese 1 ahí, ¿sí? Pero es un elemento neutro que en realidad está. Yo lo que hago es sacarlo a la luz, hacerlo visible, ¿sí? Aquí está también, pero está invisible. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ahora cuando yo extraiga los factores, caramba, ¿ves? Yo saco este término, perdón, este factor, lo voy a visualizar, este, este factor y este factor es lo que se repitió en cada uno de los términos. Entonces, ¿qué hago? Al sacarlo, de acá desaparece. Y al desaparecer solamente me quedan aquellos términos que no se repitieron, o aquellos factores que no se repitieron en cada término. Es decir, x menos 1. ¿Sí? Así que ahí tenés el segundo ejemplo de polinomios. Vamos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo, en este caso, es un trinomio. Otra vez nos pasa lo mismo. Lo que tienen en común es la letra. Por ahora, en los ejemplos que venimos haciendo, siempre es la letra. Entonces, al igual que hice anteriormente, descompongo cada uno de los términos para ver cómo voy a extraer o qué es lo que me va a quedar dentro de del paréntesis. Entonces, lo que hago ahora a continuación es lo siguiente. Descompongo, fíjate, el 5 queda igual. Como lo que yo voy a quitar, si yo comparo, es la letra con el exponente menor, entonces en este caso me va a quedar igual, lo único que quedó visible el 1, dijimos. Después, el x a la cuarta lo voy a escribir como x al cuadrado por x al cuadrado. Y la x a la sexta lo voy a escribir como x al cuadrado por x a la cuarta, porque sumando los exponentes me tienen que dar el mismo número. Y entonces me fijo, ¿qué es lo que le voy a quitar a cada uno de los términos? El x al cuadrado. El x al cuadrado y el x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como eso es lo que voy a quitar, me fijo, avanzo, a ver si realmente me va a quedar como yo me estaba imaginando. Mirá. Efectivamente, me quedó como imaginaba, porque saqué el x al cuadrado de cada uno de los términos afuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis me tiene que quedar todo aquello que no haya podido extraer. Me quedó perfecto. Muy bien, vamos con otro ejemplo en común. Ya no son las letras, sino que son los números. Fíjate detalle. ¿Por qué me doy cuenta? Porque ves que en este caso tiene término independiente, los otros no tenían término independiente. Entonces, yo voy a prestar atención ahora al número. Acá lo que me tengo que fijar es qué número divide a todos los números que tengo adentro. O sea, necesito un divisor común entre todos. Y el divisor común entre todos es el número 2, porque el 10 se puede dividir entre 2, el 8 se puede dividir entre 2, el 12 se puede dividir entre 2. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que venía haciendo, lo único que voy a descomponer ahora, en vez de las letras, voy a descomponer a los números. Ya tengo un paso adelantado. Mi descomposición, en mi primer caso, tengo 2 por 5, que se vea bien el por, 2 por 5, porque si no parece 25, 2 por 4 y 2 por 6. Como lo que tengo en común es efectivamente, en este caso, el número, ¿ves que lo que tengo en común es el número? El 2 y el 2. Bueno, eso es lo que voy a extraer de cada uno de estos términos. Y dentro del paréntesis me va a tener que seguir quedando un trinomio, porque originalmente tenía un trinomio y acá sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, fíjate, chequeo, saco el 2 de cada uno de los términos y dentro del paréntesis me va a tener que quedar 3 términos, cada uno con los elementos que no pude extraer, que no tenían en común. ¿Sí? Bien, excelente. Anteúltimo ejercicio. Acá otra vez lo mismo. Tengo solo números, porque no tiene, tiene término independiente en este caso, así que no puedo sacar la letra como factor común. Entonces voy a fijarme, ¿tiene algún número en común cada uno de los términos? Sí.
¿Tienen un divisor en común? Sí, y es el 5. Entonces, escribo de forma factorizada cada uno de esos números, como hicimos antes, ¿sí? Y ahora fíjate, yo acá ya lo tengo un pasito más adelantado, que el 5 va a ser el elemento en común que tengo en todos. 5 por 3, 15, la letra queda igual. 5 por 2 es 10, la letra queda igual. Y acá nos pasa como en el primer ejercicio que habíamos hecho hoy. Como el 5 es un factor primo, y justamente el factor que yo voy a querer sacar, tengo que decir, bueno, a ver, 5 por cuánto me da 5, 5 por 1. ¿Por qué? Porque después, cuando yo extraiga factores, tengo que justificar que había un 5 en ese lugar. Y lo voy a hacer justamente dejando ese 1, queda un número neutro. Bien, hago el próximo paso, que ya sería extraer el factor, ¿sí? Extraigo el factor 5, y dentro del paréntesis, ¿ves? Me va a quedar cada uno de los términos que no pude quitar o sacar anteriormente. Si yo tenía, volvemos a lo mismo, si tenía 3 términos en mi primer, como polinomio original, dentro del paréntesis por ahora me va a tener que seguir quedando 3 términos, porque esto es lo que ocurre cuando extraigo factor común, ¿sí? Eso es lo que pasa si yo traigo factor común. Lo que hago es sacarle algo que tienen en común todos los términos, pero la cantidad de términos sigue manteniéndose igual. Chachán, chachán. Vamos a ver, tiene todo. Tiene letras y números, que son los que voy a utilizar para extraer los factores. Entonces, lo primero que hago es fijarme. Digo, a ver, ¿cuál sería el elemento en común letra en común que tienen todos? La letra en común es la letra X. ¿Cuál es la de menor exponente? Esta que tengo acá. Así que yo sé que la letra que voy a sacar como factor común va a ser X a la 1. Listo. Elemento que voy a querer quitarle a cada uno. Perfecto. Después, ¿cuál va a ser el número que voy a utilizar para dividir a todos? Tiene que ser el mayor de los divisores. Yo me fijo, a ver, el 12, el 6 y el 18. Y comparten, algunos dirán, y comparten el 2. Sí, muy bien. Dividido por 2, pero no es el mayor de los divisores. Y también lo puedo dividir por 3. Sí, pero no es el mayor de los divisores. Entonces digo, a ver, si se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3, 2 por 3 me da 6. ¿Será que se puede dividir entre 6? Y me fijo. ¿Por cuánto multiplico al 6 para que me dé 12? Por 2. ¿Por cuánto multiplico al 6 para que me dé 6? Por 1. ¿Por cuánto multiplico al 6 para que me dé 18? Por 3. Entonces, voilà, el número que voy a utilizar o voy a querer extraer de cada uno de los términos va a ser el 6. Entonces, sabiendo esto, me queda el próximo paso. ¿Cuál es? Factorizar todas las expresiones, ya sean los números como las letras. Si me fijo detenidamente, es lo que hice. Descompuse el 12 como 6 por 2, descompuse el x a la quinta como x por x a la cuarta, hice lo mismo en el segundo término y en el tercer término. Una vez que hice eso, identifico qué es lo que voy a quitar. Ya sé que tengo que quitarle a todos el 6. Listo. Este es el número que voy a quitarle a todos, el 6. No es que estoy cancelando nada, ¿sí? Lo voy a hacer bien. Lo único que estoy diciendo es, ese es el que voy a quitarles. Muy bien. ¿Y qué otra cosa les voy a quitar a todos? También les voy a quitar la letra, con menor exponente. ¿Ves? Bien, listo. Entonces, lo que me quedó sin pintar, por decirlo, sin señalar, es lo que me va a quedar dentro del paréntesis. Lo demuestro con un paso avanzado ya, y me fijo, ah, sí, es efectivamente. Mirá, en el primer término te quedó 2x a la cuarta, en el segundo te quedó un x al cuadrado, como es uno solo y hay letra también, no hace falta que lo coloques, si lo querés poner, lo pones, no hay ningún problema. Y en el último, lo que me quedó solito es el número 3. Muy bien, teniendo presente esto, entonces, resumimos. Vamos a siempre, si tengo que fijarme, y todos tienen letra, todos los términos tienen letra, saco la letra de menor exponente. Y si todos tienen números, me fijo si tienen un divisor en común. Y tiene que ser siempre el mayor de los divisores en común que tengan. Y dentro del paréntesis, desde el cual quité elementos, siempre me tiene que quedar la misma cantidad que con la que partí. Si el polinomio empezaba con un trinomio,
dentro del paréntesis me tiene que seguir quedando un trino.